Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente en tiempos de luz, transmitiendo desde la Iglesia Camino de Paz. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la conexión que pueda haber entre la Biblia y la medicina. Muchas leyes del Pentateuco, es decir, de Génesis y hasta Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, se refieren a la dieta de la higiene del pueblo hebreo. Durante siglos, los teólogos pensaron que estas cosas que separaban a los israelitas de las costumbres paganas que estaban alrededor de ellas eran solamente de tema o de índole cultural. Sin embargo, en el siglo XIX, con el surgimiento de la medicina moderna, de la teoría microbiana, donde se estudiaban las enfermedades infecciosas, se descubrió que la obediencia a estas leyes también proporcionaba importantísimos beneficios para la salud. Así que no era solamente un mero mandamiento de índole religioso o cultural o ceremonial, sino que también muchos de los mandamientos apuntaban a la preservación de toda esta comunidad, más de 2 millones de personas. Estos mandamientos son únicos en comparación con las costumbres de salubridad que estaban alrededor del pueblo de Israel, de estas culturas vecinas, en la época de Moisés, de Josué, lo cual indica que Dios inspiró a Moisés para transmitirles. ¿Cómo más podríamos explicar? Sin tecnología, sin avances en la medicina, en medio del desierto, que Moisés conociera ciertas cosas de la medicina. Definitivamente, estas leyes de salubridad fueron dadas por Dios a Moisés. Además, demuestran que las reglas divinas no son arbitrarias, como a veces muchas personas lo piensan, y que Dios desea lo mejor para con nosotros. Como por ejemplo, las leyes que instruyen a las personas a lavarse en las manos, o en algunos casos todo el cuerpo, después de haber tocado un muerto. Para nosotros hoy es obvio, normal, pero para ese tiempo no. Y es importante que podamos entender que en esos tiempos no había medicina avanzada para identificar las bacterias. Dicho de una manera, Dios estaba allí enseñándoles. O, por ejemplo, poner a una persona en cuarentena después de que había estado con una crisis, con una enfermedad o con una virosis. Todas estas leyes de la antigüedad son extraordinariamente eficaces para limitar la diseminación o propagación de enfermedades. Ahora bien, la medicina moderna también demostró que la circuncisión es beneficiosa. Las esposas de hombres circuncidados tienen menos riesgo de padecer de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque la ausencia del prepucio reduce la posibilidad de que el hombre transmita el virus del papiloma humano. ¡Qué interesante! Por eso la Biblia, lejos de ser un libro meramente religioso, aburrido o de fácil lectura, es un libro apasionante que nos trae respuesta a todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Muy bien, es interesante observar que el estudio de los índices de coagulación sanguínea en los neonatos también demostró que la circuncisión al 8º día, como lo menciona Génesis en el capítulo 17 con Abraham, es el momento más seguro para la vida de un varón, para realizarse esta cirugía. ¿Cómo se habría visto esto sin avances en la ciencia en el desierto de Madián o en el desierto de Judá? ¿Cómo sin medicina, sin avances, sin tecnología pudieron haber conocido todo esto? Definitivamente solo por la inspiración divina. Y no solo esto, a medida que aumentan los conocimientos sobre bacterias, sobre parásitos,
las prohibiciones del Antiguo Testamento en cuanto a comer animales inmundos e incluso relacionarse con ellos son cada vez más confirmadas por la ciencia. Les pongo un ejemplo. La gente habitualmente sostiene que ya no es necesario considerar inmundos a los cerdos, porque ahora sabemos cómo cocinarlos adecuadamente. No obstante, las investigaciones modernas sobre el virus de la gripe demuestran que la mayoría de las nuevas cepas mortales de las influencias se multiplican en medios donde la gente está en contacto cercano con los cerdos y con las aves. Los cerdos actúan como eslabones entre las formas avícolas y humanas de la influenza. Por lo tanto, los nuevos brotes de gripe letal suelen originarse en países como China, Hong Kong y otras áreas cercanas donde la gente vive más cerca de estos animales. Pero también de esta manera podemos observar que los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Dios, más que sean una prohibición, son una guardanza para nuestras vidas. Qué lindo es nuestro Padre Celestial. Además, los beneficios médicos de muchos otros mandamientos, aunque la cultura moderna no los quiera obedecer, son ayuda para nosotros. Como por ejemplo, evitar el adulterio y la fornicación es la mejor manera de protegerse de enfermedades de transmisión sexual. O también de abstenerse de las adicciones asociadas con el alcohol, las drogas, el tabaco. Ahora bien, la oración, la meditación en su palabra y el trato justo con la gente disminuyen los efectos perjudiciales del estrés, la ansiedad, la depresión, enfermedades comunes del siglo XXI. La medicina moderna comprueba que obedecer la Biblia otorga numerosos beneficios si llegamos no solamente a obedecerla, sino a practicarla, como Dios lo prometió a los israelitas. Y esto definitivamente hace más razonable confiar en Él. Para el cumplimiento no solamente de las bendiciones espirituales que habla en Efesios capítulo 1, sino también de las bendiciones materiales que están en Deuteronomio capítulo 28. Así que te invito para que leas la Biblia, no religiosamente, sino de una forma apasionada, donde Dios te va a hablar para beneficio de tu propia vida y de los que te rodean. Esperen más aquí en Tiempos de Luz. Dios les bendiga. Chao, chao.